estoy acá junto al columnista de La Razón, Armando Ortuño, que además de ser nuestro columnista, es economista y muy interesado en lo que hace al país y a la región. No solamente habla de economía y por eso acudimos, es uno de nuestros columnistas de cabecera. Bienvenido, Armando. Muchas gracias, Claudia. De mucho tiempo, así que acá siempre entretenido para conversar. Te hemos extrañado. Sí. Y está vía Zoom por primera vez Luciana Jáuregui, socióloga, magíster en ciencia política, a quien le doy la bienvenida. Luciana, ¿qué tal? ¿Cómo va? ¿Qué tal? Buenos días a todas, a todos. Un gusto compartir con ustedes esta mañana para debatir un poco sobre política y coyuntura. Excelente. Luciana, nos vamos a hacer amigos de entrada y nos vamos a tutear, si te parece. Claro que sí. Perfecto, y así yo ya me muevo con el tuteo con uno y con otra. A ver, estamos aquí reunidos porque la política lo demanda, de la atención en Santa Cruz, en Potosí esencialmente, sobre leyes. Hemos pasado a una nueva etapa del debate que tiene que ver con la propuesta, que no es nueva, de federalismo. Y aquí yo hablaba ayer con un representante del Movimiento al Socialismo, con un representante de Comunidad Ciudadana en Sucre, y tienen lecturas diferentes. El representante del Movimiento al Socialismo cree que este discurso nace de una debilidad expresada en la última pugna política, mientras que en Comunidad Ciudadana se cree que el debate, como lo ha dicho el jefe de Comunidad Ciudadana, el debate tiene que ser abierto, tiene que ser reflexivo, con un espíritu abierto nuevamente. Eso es lo que han expresado. Yo, siempre mal pensada, me pregunto qué hay detrás de este discurso, no nuevo, pero reload, si me permiten la expresión, sobre el federalismo. Comencemos con Luciana. ¿Cuál es la lectura que hace Luciana de esta última etapa de nuestro debate político? Gracias. Yo creo que efectivamente, aunque el debate del federalismo puede derivar en una discusión muy restringida al ámbito del diseño institucional, etcétera, en realidad, por supuesto, todos los procesos de reestructuración territorial tienen un trasfondo político y no pueden entenderse por fuera de las luchas económicas y las luchas políticas. De hecho, la propia trayectoria de Bolivia está precisamente marcada por esa imbricación entre lo económico y lo político, que ha derivado en disputas entre élites y fracciones de élite por el control del Estado, ¿no? Evidentemente, la demanda de federalismo tiene una larga trayectoria que la podemos rastrear ya desde la Guerra Federal, por supuesto, pero en específico en Santa Cruz tiene una trayectoria histórica con múltiples contenidos, etcétera, disputados inclusive, pero que en todo caso han derivado en las últimas décadas en una articulación entre la demanda de descentralización con los intereses de las élites empresariales. Entonces no hay que perder de vista esa articulación y sobre todo la coyuntura en que emergen estas demandas, que se remiten en el último caso al ciclo de crisis socioestatal de inicios de siglo, ¿no? No hay que olvidar que estas demandas emergen inclusive en el propio gobierno de Carlos Mesa, y que él mismo en su libro de Presidencia Sitiada, etcétera, denuncia cómo la oligarquía cruceña estaba presente en el gobierno central y que a la luz de la nueva reconfiguración política de fuerzas emergía un nuevo escenario para reposicionar su proyecto político de autonomías y de federalismo, ¿no? En ese caso, yo creo que la estrategia política, dado que las oligarquías cruceñas no han podido acercarse a nivel nacional, proyectarse como fuerza política nacional, han optado en cambio por desgajar a los departamentos de la hegemonía política indígena y nacional popular que expresen el MAS, ¿no? Y eso yo creo que tiene que ver con una debilidad política que, en lugar de aproximarse y expandirse hacia el centro, tiende en cambio a radicalizarse, ¿no? Y lo cual significa en cierto modo una suerte de repliegue territorial del poder.
Y Luciana, creo que lo han dicho otros analistas, tiene que ver no solamente con una propuesta de un modelo en un cambio a secas, sino con una pugna política y con una respuesta a lo que Camacho llama un centralismo que según él es autoritario y al que hay que ponerle nuevos marcos. Armando, ¿firmas lo que dice Luciana? Sí, en gran medida. Yo diría que hay como dos elementos. Yo agregaría al análisis de Luciana el siguiente. Hay un elemento más, yo diría, de largo plazo y hay otro de coyuntura específica, ¿no? En la lógica que me parece que tiene Camacho. El elemento de largo plazo es el que menciona Luciana, ¿no es cierto? Es decir, el hecho de que en Santa Cruz la combinación autonomía y identidad regional se ha vuelto digamos, un elemento muy importante para construir una identidad política. Y eso no es de ahora, eso ya estaba presente, como nos lo recalcaba la colega, desde el inicio de siglo, desde incluso la etapa del fin de la democracia pactada, el debate autonómico y el debate constitucional del 2007 y del 2008. Armando. Y me parece que, acabo en esto, que Camacho en cierto sentido retoma eso con mucha fuerza, retoma, digamos, un valor, retoma un activo muy valioso en Santa Cruz, que es el cruceñismo, ¿no? Y a partir de ese cruceñismo, de hecho, consigue resultados electorales interesantes, y me parece que sigue aprovechando ese cruceñismo para seguir posicionándose. Ahora, quizás el pequeño matiz que yo pondría en esta coyuntura es que la propuesta federalista, Camacho ya la propone como una propuesta, como un contraproyecto frente al proyecto nacional popular del MAS. Entonces, tal vez ahí, digamos, Camacho está tratando de plantearse un horizonte atractivo no solo para Santa Cruz, sino para otras regiones. Esa quizás es una novedad, ¿no es cierto? Y una última cosita. Y en la coyuntura, sin embargo, sí yo creo que hay un aspecto muy práctico. Es decir, creo que después del último conflicto en Santa Cruz se genera o se podía generar cierta frustración en la gente. ¿En qué sentido? Un conflicto complicado, largo, y el resultado no es necesariamente maravilloso en términos de resultado para las movilizaciones cívicas. Entonces, la gran pregunta de los políticos cruceños es cómo yo sigo manteniendo el entusiasmo, cómo yo sigo manteniendo la movilización. Y evidentemente Camacho lanza la propuesta federalista con gran pompa, en buena medida me parece por un tema coyuntural. Él tiene que seguir manteniendo el entusiasmo de la gente, tiene que evitar la frustración y tiene que seguirle dando un horizonte, ¿no es cierto?, a la gente para que lo acompañe. Armando, Luciana, el periodista y escritor Fernando Molina va más lejos. Les voy a leer un pedacito de lo que nos ha compartido ayer y que está hoy en nuestra edición de papel. Dice Fernando Molina: en 1952 sube al poder un gobierno con discurso que no le gustaba a la élite cruceña y en 1957 estalla la lucha por las regalías. En 1970 sube al poder un gobierno con un discurso que no le gustaba a la élite cruceña. Ese mismo año se alienta una movilización separatista. En 1982 sube al poder un gobierno con un discurso que no le gustaba a la élite cruceña. En 1983 el Comité Cívico Pro Santa Cruz propone una ley de descentralización. En 1989 sube al poder un gobierno con un discurso que no le gustaba a la élite cruceña. En 1992-93 se relanza la descentralización administrativa. En 2003 sube un gobierno con un discurso que no le gustaba a la élite cruceña. En 2005 se impone la elección directa de prefectos y la descentralización política. En 2006 sube al gobierno con un discurso que no le gustaba a la élite cruceña. El mismo año se imponen los referendos autonómicos vinculantes para la Asamblea Constituyente. En 2020 sube un gobierno con un discurso que no le gustaba a la élite cruceña. En 2021 el gobernador de Santa Cruz propone ir al federalismo. ¿Notan el patrón?, dice Fernando Molina. Mi pregunta a ambos es: ¿Fernando está forzando mucho las cosas? ¿Estamos cargando las tintas contra un Santa Cruz que a lo largo de su historia como departamento sí ha tenido
una demanda de largo aliento autonómica. ¿Cuál es el punto justo? ¿Ha exagerado Fernando Molina, Armando, Luciana, por favor, quien quiera reaccionar? Sí, bueno, yo creo que es importante relativizar este discurso que ya se ha vuelto tan repetitivo que parece una verdad del aislamiento cruceño, ¿no? Y sobre todo porque tiene una beta vinculada a la población en general y otra beta vinculada a las élites cruceñas, ¿no? Siempre hay que decir que la relación de Santa Cruz con el Estado fue más que una relación de exclusión, una relación de permanente negociación, ¿no? Lo que quiere decir que las élites cruceñas no estuvieron al margen del Estado, ¿no? Así fue durante el gobierno de Bush, el propio gobierno del MNR que no destruyó el latifundio, el gobierno de Banzer que amplió la propiedad de la tierra, los créditos bancarios. Durante el ciclo de la democracia pactada, igualmente la oligarquía cruceña tuvo presencia directa dentro del sistema de partidos, etcétera, ¿no? Lo que en cierto modo nos muestra que en realidad el Estado centralista boliviano fue un modelo de gestión política y económica que se decidía en La Paz con recursos de Potosí para destinarlos a Santa Cruz, ¿no? Y esa es la gran paradoja que entraña el momento político actual, porque emergen además dos formas de periferias políticas, Potosí y Santa Cruz, que si quieren lo podemos ver después, pero que en todo caso hablan de un fenómeno común y que en mi impresión tienen más que ver con la debilidad del Estado para construir unidad nacional e incorporar territorios y poblaciones, que con esa idea de un Estado fortalecido, absoluto, etcétera, ¿no? Y entonces yo creo que hay que relativizar esa cuestión. Ahora, lo que dice Fernando Molina es evidente, porque en el último periodo el ascenso de movimientos indígenas populares mina dos elementos fundamentales en relación al poder de las élites cruceñas, que es la demanda de reestructuración del Estado y por supuesto la de redistribución de la tierra, ¿no? que directamente apuntaba a los intereses vinculados al latifundio, ¿no? Asimismo, el MAS obstruye los vínculos directos de intervención de la élite cruceña en el Estado, ¿no? En cierto modo, lo que quiere decir es que la demanda de autonomías primero, de federalismo ahora, tiene que ver precisamente con restituir ese poder político y económico, que en la medida que no puede expandirse a nivel nacional, procura generar alianzas internas, cohesionar al propio movimiento para de alguna forma implementar un proyecto político, y también en términos de gestión es totalmente distinto al proyecto político del MAS. Interesante, y interesante también esa nueva página que abre Luciana hablando de estas dos periferias que no son casuales, Santa Cruz y Potosí. Armando. Sí, yo agregaría un tema, sin embargo, es decir, cuidado también, sin embargo, que pensemos que es el mismo esquema. Hay evidentemente, yo creo que lo que muestra Fernando es la persistencia de lo que decía Luciana frente a la debilidad del Estado y su dificultad para incorporar de manera mucho más cohesionada a todos los territorios. Tenemos un juego regional muy fuerte en Bolivia. Además, eso tampoco es nuevo, ya el historiador Roca nos planteaba que desde el inicio de la República tenemos este juego regional. Hay una larga historia de la política boliviana en torno al juego de las hegemonías regionales, ¿no es cierto? Entonces, tampoco eso es novedoso. Yo diría, sin embargo, que lo que sí es interesante, aunque todos estos episodios muestran la no resolución de este conflicto, o la resolución insuficiente de este conflicto, sin embargo sí tenemos que marcar que no son los mismos conflictos. Es decir, hay cosas que han pasado en los últimos 10 años que creo que son importantes para entender esta nueva coyuntura, entre comillas, del federalismo. En primer lugar, yo creo, con todo, el país ha avanzado hacia un modelo de Estado descentralizado bastante avanzado, es decir, el modelo autonómico boliviano, con todos los problemas que tenemos, ya es una respuesta frente a la demanda de mayor autogobierno, digamos, de los territorios. Uno. Dos, los cambios sociológicos y económicos del país también han sido importantes. Es decir, yo creo que hoy en día Santa Cruz está mucho más integrado en términos sociales, culturales y económicos a Bolivia, a un espacio boliviano, por los cambios que había en el país. La economía cruceña no puede funcionar sin la complementariedad y el intercambio con el resto del país. La sociedad cruceña, y a mí me parece también... Comenzando con la migración. Comenzando con la migración, ¿no? Y yo creo que incluso en datos políticos eso es evidente. Más allá, digamos, de la fuerza
de Camacho y del cruceñismo, por ejemplo, es evidente que en Santa Cruz siempre tienes alrededor del 35 o al 40% del electorado que vota por el MAS, ¿no es cierto? Es decir, no estamos hablando de un dominio total, digamos, de la sociedad cruceña en torno a las fuerzas regionalistas. Y todo eso es resultado del cambio social, ¿no es cierto? Y evidentemente también el Estado boliviano, con todos sus problemas, también se ha fortalecido en el periodo, en los últimos 10, 15 años, en su capacidad de gasto, etc. Entonces, yo creo que hay que también entender eso, y creo que mencionaba un tema, Luciana, que es clave. Yo creo que hay que también tener cuidado de no hacer una amalgama demasiado o simplista entre política regionalista, Camacho, ¿no es cierto?, y élites económicas cruceñas. Las élites económicas cruceñas han demostrado capacidad de negociación incluso con el Estado masista, ¿no? Entonces, creo que el juego... Y de hecho hay una parte de élites económicas collas. No, es decir, en esta versión no podemos ser ni come cola ni come camba, ¿no es cierto? Correcto, y una parte de la élite cruceña se acomodó bastante bien a muchas políticas del masismo en el último periodo del gobierno del presidente Morales. Entonces, simplemente diría, por supuesto, ese patrón que dice Fernando, sí nos marca un poco una cierta realidad, pero cuidado, estos nuevos matices nos plantean también escenarios nuevos para esta discusión, ¿no? Luciana, ¿quieres ingresar a hablar de estas periferias políticas? Me picaste muchísimo con Potosí y Santa Cruz. Sí, por supuesto, ¿no? De hecho, lo primero que se me viene a la mente es la minera San Cristóbal y capitales cruceños y potosinos, entonces tiendo a asociar. Por supuesto, yo creo que no es posible entender la coyuntura reciente, ni siquiera homologarla al periodo de la Constituyente sin comprender la emergencia de Potosí como un actor político relevante, ¿no? Como fue en la propia crisis del 2019. Yo creo que se podría decir que existen dos tipos de periferias, una periferia que tiene activa, que es el caso de Santa Cruz, que disputa abiertamente el poder político y el control del excedente, y una periferia más bien pasiva, que es una reacción de desagravio que procura una mejor redistribución de las regalías, ¿no? Evidentemente, el caso de Potosí refleja también luchas internas de poder local, ¿no? Que tienen que ver con cómo el ascenso del MAS al gobierno posibilitó un reacomodo interno del poder más vinculado al sector campesino y a los cooperativistas mineros, que desplazó en cierto modo la centralidad de Concipo y de la COP, ¿no? Entonces también hay disputas internas que se pueden. Y por supuesto tiene que ver con el contexto económico, en la medida en que las regalías mineras no necesariamente se tradujeron en réditos proporcionales para Potosí, y lo más reciente, por supuesto, la cuestión del litio, ¿no? Que reactiva pugnas internas, pero que tienen un escenario complejo precisamente por el clivaje rural, ¿no? Que no va a ser necesariamente fácil de subsanar. En todo caso, bueno, ya yo quisiera pasar un poco a la coyuntura más actual que menciona Armando, que me parece muy relevante lo que dice, porque no estamos en el mismo escenario de antes, ¿no? A pesar de que hay un intento de propiciar una polarización política, la realidad es que estamos viviendo un escenario de complejización, ¿no? Donde el mundo corporativo gana en autonomía relativa para negociar precisamente con uno y otro bloque, ¿no? Y en todo caso, yo creo que aquí han habido dos estrategias erradas de los mutuos bloques que han dado como resultado una doble derrota, ¿no? Así, por ejemplo, del lado de la oligarquía cruceña ha habido una pretensión maximalista de la política que ha primado las cuestiones valorativas sobre la táctica y la estrategia, ¿no? Lo que en último caso ha derivado en un localismo y en las pugnas internas que hemos visto al interior del Comité Cívico de Santa Cruz. Pero del otro lado, en el MAS hay también una incertidumbre táctica, ¿no? Que tiene que ver evidentemente con lo que Fernando Mayorga dice, con el modelo decisional, pero también con un proceso ya de larga data de desgajamiento interno, ¿no? En el que ciertos sectores indígenas se desplazan, en que las clases medias se desplazan, el mundo corporativo también plantea alineamientos más flexibles, y al final quedamos con un núcleo campesino con sus propias divergencias internas entre Cochabamba, La Paz, etcétera, que igual resulta bastante problemático. Entonces yo creo que la demanda de federalismo hay que situarla precisamente en ese contexto de complejización del escenario político y de la doble derrota que han tenido los dos bloques en el poder. Y eso nos quiere decir que evidentemente eso marca un escenario mucho más complicado para Fernando Camacho para articular ese bloque de antaño
con la bandera de federalismo, ¿no? Salvo el caso de Potosí, que como mencionábamos, se plantea como un actor estratégico. Hablando de Fernando Mayorga, se me ocurrió también recordar su columna, la de este domingo, sí, muy bueno, cuando habla de los errores del oficialismo y de las oposiciones, ¿no? Y habla esencialmente de la falta de información, socialización, de pactar antes de avanzar con las leyes sin mirar a un lado o al otro, y del lado de la oposición, esencialmente desde Comunidad Ciudadana, hay un reproche de dejar ese centro y dejarse llevar al mismo tiempo en la agenda, estoy en la superficie de la agenda política, por la propuesta más extrema, digamos, más ligada a uno de los polos, y que Comunidad Ciudadana tendría que ocupar más ese centro. Ahora sí, Armando. Sí, y me sumo a la idea clave de Luciana, y que creo que también la hemos estado discutiendo, y que está en el artículo de Fernando el domingo. Yo también algo lo esquematicé el sábado, que es, yo creo, de que paradójicamente... Donde hablas del centro. Exacto, ¿no? y también hablo un poco de lo absurdo que fue este conflicto al final, y coincido con Luciana en que los dos bloques salieron más bien abollados y no necesariamente ganaron los dos bloques. Pero creo que la pregunta y el tema clave que plantea... Porque ¿cómo tú expresas el fracaso de ambos bloques? ¿Cómo lo dices? Yo te diría que fracasan, en primer lugar, el gobierno del MAS fracasa en tratar de justamente demostrar una cierta autoridad y sale en ese sentido cediendo. Ceder siempre implica una cierta pérdida de autoridad y de capital político, ¿no es cierto? Yo creo que el MAS, y creo que tiene que ver con un problema que va más allá del tema de la socialización. Le echamos la culpa a la socialización de las leyes. Para mí el tema de fondo está justo en la palabra que decía Luciana, que es complejización. Creo que el MAS no leyó bien el hecho de que tenía un juego político más diversificado con los sectores corporativos. Y esas leyes tenían implicaciones para los sectores corporativos, y al final, como decía Luciana, los sectores corporativos jugaron un juego muy inteligente, jugaron con unos y con otros para sus propios intereses. Entonces ahí el gobierno sale abollado porque evidentemente pierde capital político, ceder siempre es... Sí. Y el otro lado, paradójicamente, también, porque como dice Luciana, planteó una estrategia tan maximalista que parecía que lo que estabas haciendo era para, digámoslo así concretamente, para hacer caer al gobierno, cuando no había ninguna condición para eso. Y al final lo que obtienes es la abrogación de la ley. Obtienes un líder cívico detrás de un comité al que estaban tirando piedras y sí, al que arrinconaron ¿Y por también. ¿Y por y un qué? quiebre Calvo Camacho. Claro, ¿y ¿no? por qué? Porque a la gente tú le habías prometido ciertas cosas exageradas y al final del camino no le cumples, ¿no es cierto? Y le dices, oye, teníamos que conquistar el cielo por el asalto, y bueno, nos hemos quedado en una ley que favorece a los gremialistas, ¿no es cierto? Es decir, digo, y yo creo que incluso ese problema tiene que ver con lo de Camacho y el federalismo, porque te das cuenta, para enfrentar a la frustración entre la gente que se ha movilizado, tal vez porque cree que eso es así, tú tienes que seguir sacando conejos del sombrero, sí. Y uno de esos conejos es federalismo. Entonces, sí. Otra vez la gente le creas en su imaginario ahora, un horizonte. Es un conejo chiquito, les planteo, Luciana también. Pero que es una cosita corta. Porque no se ha dado corta a lo de Luciana, que Carlos quería... Mesa ha dicho, no es el momento, bueno, hay que ser abiertos. En el MAS han dicho, no es el momento. Otros han dicho, mejor la autonomía. Es que aquí los pongo mi cápsula. Han dicho no, Arias ha dicho no. Entonces, ¿el conejito quedó más pequeño? ¿O me es que aquí pongo mi cápsula y yo le lanzo a Luciana porque creo que vamos a coincidir en eso. Es decir, lo que ella dice complejización es que en realidad se está diversificando el juego político en Bolivia y el conflicto. Y yo creo que eso es una gran señal en el sentido que quizás a ratos todos estamos en esa cuestión tan simplista de la polarización, y en el conflicto anterior vemos esa diversificación, por ejemplo, con el juego de los sectores corporativos, ¿no? Los sectores corporativos juegan otro juego, incluso aprovechándose de los dos polos. Y en el juego del federalismo empezamos a ver matices, ¿no es cierto? Manfred Reyes Villa, Iván Arias y hasta Comunidad Ciudadana, por primera vez en mucho tiempo, le dicen a Camacho, oye, no te... Evo Morales, que he dicho, de repente claro, quiere referéndum. Exacto, pero para empezar este bloque de las oposiciones, los ves a ellos tomando distancia y abandonando el seguidismo que habían hecho a las posiciones de Camacho. Entonces, ahí tú ves que en la propia oposición empiezan a aparecer matices.
y no menores, ¿no es cierto? Entonces, te das cuenta, me da la impresión que por eso el juego se va haciendo más complejo, más diversificado, también más difícil para los dos actores. Yo agregaría a lo que decía Luciana, se le complica a Camacho la gestión, pero también creo que es evidente que para el gobierno también se le está complicando la gestión. Luciana. Sí, bueno, yo coincido con Armando. Yo creo que la demanda de federalismo que sale ahora tiene que ver un poco con la intención de Camacho de reavivar a los enemigos internos, ¿no? En esta relación de masismo-centralismo, por supuesto, y también de propiciar su liderazgo sobre el bloque de la oposición, que como menciona Armando, que está cada vez más diversificado, y en cambio el interés de Camacho está en absorber a todas las oposiciones, inclusive de centro-derecha, hacia los extremos, lo cual en cierto modo ha resultado hasta el momento ineficaz, ¿no? Sobre todo considerando que siempre han habido tensiones entre los gobiernos departamentales y los gobiernos municipales, y además los gobiernos históricamente han sabido jugar con esas discrepancias para movilizar adhesiones y minar también las demandas de autonomías departamentales y de federalismo, etcétera, ¿no? Entonces hay también intereses locales que juegan, por supuesto, dentro de la cancha y que ninguno de los bloques está sabiendo considerar, ¿no? Por el otro lado, yo creo que el MAS también de su propia trayectoria histórica, pese a que emerge como un movimiento local, tiene la gran dificultad de generar una directriz política unívoca para contiendas diferenciadas, ¿no? Y esto se ha demostrado, por ejemplo, en las elecciones subnacionales, en que se erige un solo centro y se pierden múltiples municipios, etcétera, incluso favorables al MAS, ¿no? Lo que en cierto modo muestra que es preciso que el MAS de alguna forma desestabilice la homología región o oligarquía, ¿no? Es decir, que entre a disputar el campo de lo regional y que asuma, y que de hecho en algún momento ha tenido una flexibilidad táctica para absorber también las demandas regionales dentro de su propio proyecto político y resignificarlas, ¿no? Porque de algún modo, así como para la oligarquía cruceña no hay posibilidad de trascender al espacio nacional si no incorpora al sujeto indígena, para el MAS tampoco lo hay si no asume la cuestión de lo local, ¿no? Y yo creo que el desafío está precisamente en esto, ¿no? En incorporar las demandas que están quedando por fuera para avanzar en la lucha política. Pero por supuesto, ahora tiene que lidiar con un escenario mucho más disputado. Bueno, conejo me van a volver a mí mis compañeros del tercer tiempo de Marcas, me he pasado en el tiempo. Luciana Jáuregui, gracias por este diálogo inicial. Vamos a seguir con esta amistad y te vamos a seguir convocando estos diálogos. Un abrazo, Luciana, muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes, un abrazo a todos. Armando, nos va a llegar un pelotazo de mi equipo, sí, vamos. Está muy entretenida la conversación, gracias por la invitación, fantástica. Sí. Gracias, Armando.